María Evangelizadora Radio presenta a continuación Familias Unidas en Cristo con nuestros hermanos Milagros e Igor Villegas. Soñador, que ninguna familia se albergue debajo del puente. Buenas hermanos, hermanas, ¿cómo están hoy? Aquí estamos hoy en su programa Familias Unidas en Cristo, con su servidor Igor Villegas. Milagros Villegas. Sí, hermanos del alma, un programa patrocinado por María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Un programa para las familias, para unir a las familias a Cristo nuestro Señor y santificar nuestra familia. Le damos gracias al Señor por este día y vamos a empezar este programa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, sopla, sopla Espíritu Santo, sopla para que ese mensaje que nos tienes que dar en la noche, en el día de hoy, ese testimonio, todo eso Señor que nos tienen que decir, nos aliente a seguir en tus caminos, a seguir en la luz Señor. Ponemos todo en tus manos, te damos gracias Padre del cielo, te damos gracias Señor bendito y alabado sea tu santo nombre Señor. Alabanza, 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 gloria, 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 aleluya. Bendito sea Jesucristo nuestro Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendita sea María. María, Madre del Cielo, intercede por todos nosotros, intercede por aquellos que están enfermos, tribulados, con problemas en la familia, con problemas de adicciones y de todo tipo, que no nos dejan estar tranquilos, con los que están enfermos por la pandemia, con los que están agonizantes, con los que están en los hospitales operando en este momento o los que están en recuperación. Te ponemos a todo el que sufre el día de hoy en tus manos, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, y nos sellamos con la sangre preciosa de Jesucristo a toda nuestra familia, nuestro hogar, todo nuestro, donde estamos ahorita en este momento, en ese lugar. Te rogamos, Señor, que tengas misericordia de nosotros y del mundo entero. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Amén. Sientas que tu hermano necesita de tu amor, no le cierres tus entrañas ni el calor del corazón. Busca pronto en tu recuerdo la palabra del Señor. Mi ley es el amor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. En nombre del Señor. Cristo dijo que quien llora su consuelo encontrará. Quien es pobre, quien es limpio será libre y tendrá paz. Rompe pronto tus cadenas, eres libre de verdad. Empieza a caminar. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Camino se hace largo, si te cansas bajo el sol, si en tus campos no ha nacido ni la más pequeña flor, toma mi mano y cantemos, unidos por el amor, en el nombre del Señor. Gloria, gloria.
Bueno, hermanos del alma, y después de esa hermosa canción inspirada por el Espíritu Santo que nos quema, que nos enciende, estamos aquí ahorita encendidos de ese Espíritu Santo. Anímate, anímate, levántate, como le dijo el ángel a Elías, el profeta, cuando estaba decaído en el desierto, que no quería comer. Levántate y come. Así te dice el ángel que te manda el Señor en este momento, si te sientes triste, deprimido, acongojado, deja que el Espíritu Santo te encienda con su fuego y queme todo lo que tenga que quemar. Hoy es un día hermoso porque realmente vamos a continuar con la segunda parte de Ser Santo es Real. Y tenemos una invitada muy especial para el día de hoy, que es la hija de María Esperanza Bianchi, una sierva de Dios en proceso de beatificación, una sierva de Dios venezolana en proceso de beatificación. Esa hija, María Esperanza, les dará una hermosa historia de cómo es ese modelo de santidad en una familia que camina en santidad con un santo de estos tiempos, que es un santo, y por eso les digo que ser santo es real, hermanos del alma. Y antes de hablar acerca de esto precisamente, ese tema de ser santo, de la santidad y esta hermosa historia que nos va a contar nuestra invitada especial muy querida por nosotros, es necesario mencionar que este es el mes de los difuntos y el 2 de noviembre se hizo, el lunes que pasó ahorita, se celebró pues esa misa en honor a todos los fallecidos, a todos los difuntos. Es muy importante recordarlos. Y no solamente recordarnos, sino mandarle a hacer su misa a los difuntos y asistir a esta misa de los difuntos. ¿Por qué? Porque precisamente ahí se demuestra el amor a esos difuntos y se muestra que uno se acuerda de esos seres que hemos perdido, de esos fallecidos, y los acompaña como en esa misa, en esa iglesia militante. Según el catecismo de la Iglesia Católica, la iglesia es una sola, pero existen 3 tipos de iglesia. Pero es una sola la iglesia militante, la iglesia purgante y la iglesia triunfante. La iglesia militante somos nosotros que estamos en esta vida buscando vivir en una vida con Dios, haciendo las cosas bien, siguiendo sus mandatos y la voluntad de Dios, muy importante. La iglesia purgante, que es donde están las almas del purgatorio, esos difuntos que están esperando poder llegar a reunirse con Dios y estar con Él en el cielo. Y están allí simplemente ahora tratando de limpiar esa mancha que no han podido terminar de limpiar, y para eso necesitan nuestras oraciones, para que esos difuntos suban al cielo. Cuando hacemos una misa por ellos, cuando hacemos un rosario por los difuntos, por las almas del purgatorio, los estamos ayudando a esa iglesia purgante, donde están las almas del purgatorio, para que suban al cielo. Pues con nuestras oraciones le rogamos a Dios que ella la suba al cielo, si es la voluntad de Dios. Y así pues eso es lo que esperan ellas, porque ellas no pueden pedir por sí mismas que sean subidas al cielo. Por lo tanto nos necesitan a nosotros. Y les aseguro que alguno de ustedes tiene un familiar que ha fallecido, un ser querido. Y esos son almas del purgatorio, amigos, conocidos. Y es importante pensar en los difuntos. Hazte devoto de los difuntos. Además, eso es una obra que donde Dios sonríe le agrada mucho a Dios. Hermano del alma, y es todo este mes, es el mes de los difuntos, el mes de noviembre. Pero también vamos a hablar ahora de la iglesia triunfante. La iglesia triunfante es los santos, todos los santos del cielo representan a la iglesia triunfante, ya están arriba en el cielo, en la plenitud, porque la meta nuestra es llegar a esa plenitud con Dios, a esa santidad, y en eso estamos trabajando. Y ser santo realmente no es difícil, simplemente debemos ver la vida de los santos y tratar de imitarlos en su comportamiento para poder llevar esa vida con Dios y vivir la vida bajo los mandatos de Dios y sus preceptos, haciendo las cosas bien, el bien, y haciendo siempre la voluntad de Dios. El fin de semana también se celebró precisamente se hizo una misa de solemnidad de todos los santos. Ahí pues sí, también en la misa
se hizo una misa, esa misa especial para todos los santos, donde también los acompañamos a todos ellos, intercesores nuestros, ante Dios Padre Todopoderoso, que nos ayuda a llevar esas intenciones a Dios. Además, si le pedimos intercesión a los santos, ellos están más cerca de Dios, cerquita allí, y entonces ellos hablan con Dios de nuestras intenciones, y si es la voluntad de Dios, pues se nos dará, se nos sanará. Muchos santos, empezando por la Santa María Madre de Dios, San Padre Pío, Santa Teresa María de Calcuta, San Juan Pablo II, y pare de contar, hay muchos santos. Y mucho más reciente, en nuestro tiempo, pues tenemos también el joven que lo acaban de nombrar beato, Carlos Acusti, un joven que murió de 15 años de leucemia, pero llevó en esa corta vida que tuvo en sus 15 años, se dedicó a hacer el bien, se dedicó a darle comida a los pobres, tenía posibilidades, pero con sus padres los invitaba a que fueran y hicieran estas obras de misericordia. Y los padres no eran creyentes, el que lo metió a él hacia esa santidad, hacia esa búsqueda de Dios, fue la que lo cuidaba, una nana que llaman. Ella le habló de Dios a Carlos, y Carlos se interesó y le fue agarrando tanto amor a Dios que dedicó cada año de que le tocó su corta vida a hacer el bien, a hacer obras por los necesitados, a dedicar su vida a eso. Él ha podido estar en otras cosas y por supuesto también jugaba sus videojuegos, pero los jugaba, hacía sus juegos y sus cosas de joven en un tiempo muy limitado. Tenía también su tiempo santificado. Así que, hermanos del alma, dicho esto, pues mi amor, no sé si tú tienes algo que decir. Sí, queremos decir que hay santos también que no son reconocidos en la iglesia, pero que llevan una vida de santidad y que ayudan a su familia, que se ve que hacen mucho esfuerzo por sus hijos, por su familia. Entonces hay santos que no están reconocidos en la iglesia y todo esto, pero son nuestros vecinos a veces, son gente de nuestra familia, que vemos cómo se esfuerzan por otro. Por lo menos hay madres, ¿verdad?, que se esfuerzan por sus hijos, a veces pierden sus esposos y tienen que salir adelante con esos niños, y entonces se sacrifica el trabajo, las tareas del hogar. Entonces ahí vemos cómo las madres salen adelante. También hay padres que la mujer se va y los deja solo con los hijos, y vemos ese ejemplo también, que sale adelante, sale a trabajar, se esfuerza por sus hijos. Entonces eso también podemos ver lo que pueden llegar a ser santos, porque una santidad no es solo interceder para hacer los milagros, sino también ayudar al hermano que te necesita. Por lo menos puedes tener un enfermo en tu casa y tú poder ayudarlo, y entonces eso también ayuda a que sigas adelante. Y el sacrificio de ayudar a ese enfermo también te da la santidad. Tenemos ahora a María Esperanza, que nos va a hablar de su mamá, de lo que ella vivió en su familia con su mamá. Saludos a toda nuestra audiencia. Mi nombre es María Esperanza Bianchini de Foley, segunda hija de la señora María Esperanza. Fuimos 7 hijos. Hoy quisiera continuar contándoles un poco de la vida familiar que tuvimos con la sierva de Dios María Esperanza y con nuestro papá, que le decimos Patriarca Yeo. Bueno, realmente tuvimos unos años maravillosos cuando éramos pequeños, y después, en la medida que íbamos creciendo como adolescentes, como adultos, casándonos. Mi mamá le encantaba la vida familiar y nos defendía como una leona cuando oía alguna crítica que nos hacían. Ella siempre nos decía: tenemos que llamarnos al botón, estar siempre conscientes de lo que hacemos, tenemos que responderle a Dios y también a nuestros hermanos. Y también la frase famosa como: a quien más se le da, también más se le va a pedir. Entonces nosotros crecimos con esa conciencia. Y realmente cuando uno tenía algún error, la misma familia te iba haciendo como las sugerencias para que realmente estuvieras pendiente y no volvieras a caer en el error. Y gracias a Dios
que por ese seguimiento que ellos nos daban a todos los hijos permanentemente en todo lo que hacíamos, realmente ninguno de nosotros se desvió de ese camino de Dios. Siempre estuvimos atentos y, bueno, como muchachos adolescentes, queríamos salir, esto, lo otro, había bastante control en eso, y muchas veces uno se lamentaba, y entonces ellos decían, si nosotros no nos ocupamos de ustedes y les decimos las cosas, ¿quién se va a ocupar? Después hay errores que no se puede subsanar, y en ese caso era también lo de las drogas. Gracias a Dios, de verdad, yo le doy muchísimas gracias a Dios, porque mi papá y mi mamá fueron súper atentos en eso. Me acuerdo que todos los días mi papá nos llevaba al colegio, y también en Italia, cuando vivimos varios años en Italia, él nos acompañaba al colegio, mi mamá preparaba en la mañana el desayuno, etcétera, y mi papá nos llevaba al colegio. Cuando llegábamos en el camino, eso eran lecciones de vida. No fumen, no se droguen, no se dejen tocar por nadie. O sea, era de ida y de vuelta. Y uno decía, bueno, nos están haciendo el sermón. Y cuando estabas ante las circunstancias, solamente por esas palabras que te habían dicho y el temor de que te regañaran porque no era que no sabías la información, ya te la habían dado, uno tomaba conciencia y trataba de no incurrir en los errores. Y muchas veces ahorita tú los ves en la familia, la gente dice, no, cada quien tiene que tener su experiencia, pero hay experiencias en las que muchas veces no te puedes devolver para atrás y ser como antes, porque la droga o algún vicio no te permiten ser tú mismo y ser, como se dice, un hijo de Dios integralmente. Entonces, esos son consejos para las familias. Uno siempre tiene que tener como el seguimiento en sus hijos y como decirle las verdades con cariño, pero se tiene que rectificar. Otra de las cosas que le encantaba a mi mamá era los domingos nos reuníamos toda la familia y ella preparaba el almuerzo, pollo o carne con papas, y después al final nos daban un pedacito de chocolate a cada uno, o mi papá compraba en Italia tortas italianas de esas sabrosas de limón, y entonces compartíamos alegremente, nos daban una piecita cada uno, no es como ahorita yo agarro la cantidad que quiero, era todo medido y servido. Éramos 7 hijos y mi papá y mi mamá, y el tiempo que vivió mi abuela, la mamá de mi papá, que falleció también en Italia, mi mamá se la trajo de Venezuela, se la llevó para Italia, porque no había nadie que la pudiera cuidar, entonces estuvo en nuestra casa y la dedicación que nosotros veíamos de mi mamá y de mi papá con ella, en ese momento que llegamos a Italia estaban empezando como a tener la gente en sus casas las lavadoras. En el 69, solamente la gente que tenía muchos recursos tenía lavadora. Y me acuerdo que mi abuela empezó a perder como la memoria y no a tener control de su cuerpo, y mi papá y mamá todos los días le cambiaban las sábanas, las lavaban a mano, con un cariño, con un esfuerzo, la cambiaban de ropa, y nosotros éramos todos, como se dice, muchachos de 11, 12 años éramos las mayores y los demás eran pequeños, entonces entre todos nos encargábamos de ayudar en las labores de la casa, nos organizábamos por grupo para limpiar. Pero esa dedicación que nosotros vimos en nuestros padres después con los años, cuando ellos también tuvieron dificultades para poder movilizarse, también nos enseñó. Y me acuerdo que siempre mi mamá nos decían, cuando ustedes traten con los enfermos, cuando traten con un ser querido, siempre recuerden, esa persona no ha perdido la memoria. Él sabe, ella sabe cómo lo están tratando, con qué cariño le están dando, como se dice, vida, alegría, ilusión para seguir viviendo. Entonces es importante que haya siempre un trato pulcro, con cariño, no empujar a la gente o tratarla con delicadeza. Siempre es importante eso. Y cuando mi mamá ofreció su vida por el Santo Papa Juan Pablo II, y comenzó a padecer los mismos síntomas que el Papa, y durante como 5 años se fue desarrollando ese mal hasta que finalmente en el 2004 ella falleció el 7 de agosto. Y entonces me acuerdo que
se le dificultaba para caminar, estaba en silla de ruedas y la teníamos que bañar, acompañarla al baño, etcétera. Y mi papá también. Entonces ella nos hablaba y nos decía, tienen que aprender a cuidarme. Esto está bien, esto no está mal, esto, o sea, ella fue corrigiéndonos y enseñándonos. Y después cuando ella ya partió, y vino el turno de mi papá, también nos turnábamos cada día, éramos 7 hijos, 7 días de la semana, y mi cuñada, la esposa de mi hermano Giovanni, también como una hija, también cuidó con mi hermano a mi papá, y eso era algo bellísimo. Me acuerdo que temprano en la mañana agarrábamos como el turno, la persona que había dormido dejaba todo listo para que el que llegara comenzara a ayudar a mi papá para vestirlo todo, prepararle la comida, las 3 comidas del día, y bueno, acompañarlo en la oración, acompañarlo a que pudiera moverse un poco dentro del cuarto. Entonces fue desarrollando en uno también como esa paciencia y ese sentido del cariño que Dios nos pide a todos por nuestros hermanos, estén en dificultades físicas o que no puedan moverse bien, o también esas carencias o dificultades espirituales. Otro de los consejos que mi mamá siempre nos daba era: pónganse siempre en el puesto del otro, no juzguen para que no lo juzguen, y siempre no piensen mal de las personas enseguida, denle oportunidad para conocerlas y sobre todo para orientarlas si no están en esa misma ley de Dios. Era muy bonito cuando nosotros invitábamos a nuestros amigos en la casa, porque también la gente que venía comenzaba a aprender como las cosas importantes para nuestros padres. Para ellos era fundamental el saludo. Cuando tú entrabas en una casa, que te pararas si venía una persona adulta, cedieras tu puesto, saludaras a los dueños de la casa con gentileza, con cariño. Otra de las cosas, nunca te presentes en casa ajena sin llevar un detalle, una rosa, un dulcito, un rosario, si son personas cristianas. Entonces, siempre estábamos pendientes de eso, y cuando venían nuestros amigos muchas veces eran como no habían sido criados igual, y entonces nosotros empezábamos ya a decirle: pónganse las pilas, cuando llegue mi papá y mi mamá tienen que salir como unos resortes, pararse y saludar, verlos a los ojos, a la cara. Eran como detalles que después tú vives en este mundo actual y te das cuenta de la importancia y cómo fueron acrecentando en nosotros esa admiración por nuestros padres. Realmente era como un sentido común, como una prudencia, un equilibrio al hablar y todo. Entonces, ahorita nosotros cuando nos ha tocado criar a nuestros hijos, muchas veces vemos que no había posibilidad de discutir con mi papá y mamá. Éramos 7 y a todos se les aplicaba la misma norma. O sea, vamos a ver, no, todo el mundo igual, porque mi papá decía, si no yo me vuelvo loco. O sea, todo el mundo haciendo lo que quiere. ¿Cómo puedo yo poner orden a esta situación? Pero eso resultó en nuestra familia, realmente resultó y facilitó muchas cosas. Otra de las cosas que le encantaba, como les dije anteriormente, es reunirse en familia. Y después de que terminábamos de comer los domingos, hablando cada uno, nos daban oportunidad cada uno de comentar algo, que cómo había pasado la semana, qué proyectos tenía en su cabeza, qué le gustaría compartir con la familia. Entonces, eso, cuando uno es adolescente, tú dices sí, no, a todas las cosas, nunca hablas mucho. Eso comienzas tú como a darle al cerebro para ver qué sale de dentro de mí, qué siento, tratar de aprender a expresar los sentimientos que tienes, qué es lo que te gustaría y cómo están las cabezas. Mi mamá decía, cuando tú pones los hijos a hablar, tú empiezas a ver por dónde se está moviendo su sentimiento, su mentalidad, y entonces puedes poner como un poquito de orientación para que eso vaya creciendo en el mejor sentido posible. Entonces, me acuerdo siempre que el sueño era poder algún día volver a regresar a Venezuela, y mi mamá al mismo tiempo tenía toda su parte espiritual, tenía comunicación con muchas personas que le escribían, y ella hacía unas cartas bellísimas, se dedicaba horas y horas, cartas con la máquina de pasar los documentos, todo, que era la máquina de teclado, no habían computadoras ni nada de eso.
sino la máquina de escribir de teclado, y entonces se pasaba horas y horas porque cuando ella había sido joven había estudiado mecanografía y taquigrafía, entonces era como una bala, y entonces escribí unas cartas muy lindas, y con el pasar de los años nosotros tuvimos oportunidad de leerlas y realmente eran como tratados de cómo comportarse, orientaciones a las personas, y eso no solo las orientaba, sino que te creaba como una forma ordenada de ir haciendo las cosas en la vida. La prioridad siempre tiene que ser Dios, la familia, el trabajo, todas las cosas de la casa. O sea, si no hay orden en tu casa, es bien difícil que haya orden en tu trabajo, porque esa parte emocional afecta demasiado la parte profesional. Te sientes como no en balance. Entonces mamá decía, el abanico de posibilidades que tiene el ser humano, él tiene que buscar cuál es la prioridad. Y tiene que ser siempre Dios y nuestra familia. Y por eso fue que también cada uno, cuando fue formando su familia, trató de hacerlo lo mejor posible, con un matrimonio bonito, que fuera llevado de la mano de Dios y que pudiera ver ese fruto del amor a través del nacimiento de los hijos. Mi mamá nos dio la posibilidad, todos cuando nos casamos éramos muy, muy jóvenes, de 24, de 20 años, la mayoría, 23 años, 24, y después algunas a los 26 años, etc. Entonces no teníamos los recursos para poder mudarnos a otros apartamentos o a otras casas. Entonces mi mamá, cuando ella compró la casa, ella dijo, es para que toda la familia podamos vivir juntos, cada uno en un área, y puedan comenzar, como se dice, a desarrollar su vida matrimonial y también como siguiendo esos pasos de ellos, porque la casa donde vivíamos tenía muchas habitaciones, cocinábamos en la cocina todos, cada quien preparaba cada día, o cuando teníamos los niños pequeños cada uno le preparaba a sus hijos, pero había como el momento de compartir todos juntos, era muy hermoso. Entonces eran los gritos de los niños jugando entre los primos que eran como hermanos, y al final de la tarde nos reuníamos con mi mamá y mi papá a rezar el Santo Rosario. Teníamos una vista muy bella de Caracas. Entonces eran como tardes en donde tú sentías que estabas creciendo, no solo desde el punto de vista espiritual, sino familiar, como ser humano. Y esos recuerdos realmente en los momentos difíciles uno los lleva en el corazón y te rememoras esa época en que uno estaba comenzando a ser, como se dice, adulto, con responsabilidades de adulto, pero te sentías al mismo tiempo como un hijo acogido en la casa de su papá y su mamá, en donde tú tenías responsabilidades que tenías que pagar, como se dice, para la manutención del sitio, colaborando, voy a pagar yo la luz este mes, el otro mes voy a pagar esto. O sea, siempre tiene que haber una responsabilidad, nos decían ellos, pero sintiendo que había alguien que iba a poner la cara por ti en el momento en que tú no pudieras responder. Entonces, eso te crea como un balance, o sea, yo tengo que responder como los demás han respondido por mí. Era de verdad muy lindo. Otro de los aspectos bellos que le encantaban a mi mamá eran los viajes. Todos los años pequeños viajábamos a Italia, por lo menos 2 veces al año, a Roma, porque ella consideraba que Roma era, como se dice, la capital del mundo espiritual, y así es, con el centro San Pedro como basílica, donde está la piedra de Pietro, decía ello. Y también le encantaban ciudades como Nueva York, que decía que era como una base espiritual también, porque confluían muchas razas, muchas fuerzas espirituales para poder potenciar esas capacidades de los hombres, ¿verdad? Y otro de los lugares que le encantaba era, por supuesto, la tierra del Señor, Israel. Eran como puntos donde ella sentía que estaba su alma ligada. Y me acuerdo en los viajes bellísimos, nos preparaban todos los vestiditos como la época de la novicia rebelde, nos vestían. Entonces era una gran alegría. Íbamos, alquilaban un pulmoncino, que le decíamos nosotros un pullman de la Volkswagen, y entonces íbamos cantando. Bellísimo.
cantábamos canciones, rezábamos el rosario, íbamos a visitar a Padre Pío, que ya en ese momento ya estaba vivo, pero espiritualmente también mi papá y mamá eran sus hijos espirituales. Y visitábamos los lagos, el lago de Bracciano, el lago de Castel Gandolfo. Entonces era una gran ilusión todo lo que hacíamos, porque como se dice, mi mamá decía, todo se lo ofrecía al Señor y oraba en el camino por tantas almas, por tantas necesidades, y tú te sentías con ella como haciendo parte de un proyecto que iba más allá de tu vida. ¿Qué significa eso? Que cuando tú estás en una familia, no solo tú trabajas para tu bienestar o el bienestar de tu familia, sino que es como un proyecto mayor. Si Dios me pone en el camino a alguien más que yo pudiera ayudar con mis consejos o con mi forma de ver la vida, siempre dirigida a las cosas de Dios, ese proyecto se va haciendo como más grande, va comprendiendo a mucha más gente y va como contagiando ese mensaje de esperanza para tantos. Y entonces así siempre fue. Todo lo que se hacía era guiado por ese camino de crecimiento espiritual y te daba al final del año, me acuerdo que cuando venía diciembre, todo, la gente venía a la casa a celebrar, a compartir con la familia, y mi mamá en el momento del 24 en la noche, ella preparaba bellísimo el nacimiento, que todavía lo tenemos ese nacimiento, una belleza, y nos iba explicando como se dice, la función de cada uno de los miembros de la familia de Nazaret, la madre con su dulzura, el niño que viene, el niño esperado por tantas generaciones que viene a darnos esa sonrisa, ese mejoramiento interior para dar lo mejor de nosotros, y San José como sostén de la familia, dando protección, dando cobijo y sobre todo reuniendo dentro de su familia ese potencial para llevarlo al mundo. Entonces era una belleza. Me acuerdo que nos acercábamos al nacimiento, ella paraba toda, se dice, como la celebración del mundo y la gente cantaba. Entonces ella decía, no, acaba de nacer el Salvador, y así lo seguimos haciendo en familia. Acaba de nacer el Salvador, vamos a rezar. Teníamos siempre una capilla en la casa, entrábamos en la capilla, comenzábamos a rezar, dándole la bienvenida a nuestro Salvador Jesús. Y entonces eran momentos, y en la actualidad también son momentos, en donde uno comienza a darse cuenta de qué es importante en la vida. Y es realmente lo que está dentro de nosotros, esos pequeños santuarios en los que tenemos que convertirnos para que Dios esté permanentemente en nosotros. Y nuestra Madre Celestial, por supuesto, acompañándonos y consagrándonos nosotros, o sea, consagrando nuestra vida a ella, para que ella sea, como se dice, ese molde en donde nosotros podamos expandir esos talentos que cada uno tiene dentro de ese molde de María, donde quien tiene que figurar no somos nosotros, sino el Señor. Momentos maravillosos que realmente le doy gracias a Dios que pudimos vivir y que seguimos viviendo, recordando con tanto cariño a mi papá y a mi mamá, y sobre todo pidiendo su intercesión para tantas almas que necesitan en estos momentos de dolor del mundo de esa asistencia espiritual. Les agradezco que hayan tenido la paciencia de oírme, y seguimos en contacto en este camino de la misión del amor sin fin que es Betania. Muchas gracias. Hasta luego. Haz lo que quieras de mí, Señor, tú el alfarero
siempre en mí tu querer. Haz lo que quieras de mí, Señor. Mírame y prueba mi corazón. Lávame y quita toda maldad, para que tuyo sea en verdad. Haz lo que quieras de mí, Señor. Cura mis llagas y mi dolor. Tuyo es, oh Cristo, todo poder. Tu mano extiende y sana mi ser. Haz lo que quieras de mí, Señor. Del Paracleto dame la unción. Dueño absoluto sé de mi ser, que el mundo a Cristo puede en mí ver. Que quieras de mi Señor, del Paracleto dame la unción. Dueño absoluto sé de mi ser, que el mundo a Cristo puede en mí ver. Que el mundo a Cristo puede en mí ver. Que el mundo a Cristo puede en mí ver. Bueno, hermanos del alma, y así como dice Milagro, sí, es cierto, todos de alguna manera somos santos, y ustedes se preguntarán, ¿cómo es eso? Bueno, somos santos cuando amamos, cuando damos amor. Somos santos cuando le sonreímos a alguien que está triste. Somos santos cuando le damos comida a alguien que no tiene. Somos santos cuando escuchamos a los demás y nos dedicamos simplemente a sentarnos ahí, a tratar de ayudarlos escuchando, para darle ánimo a una persona. Somos santos cuando atendemos a los ancianos que están tristes y desolados. Somos santos cuando escuchamos a nuestros hijos hablar y no todo el tiempo estamos regañándolos o maltratándolos. Somos santos así. Son santos y estamos ayudando a nosotros a llegar a la santidad a nuestros hijos. Cuando nuestros hijos junto con nosotros hacen obra y ese hijo te ayuda, ese hijo te ayuda en tus labores, ese hijo te da amor y te da cariño, también tu hijo está caminando en santidad. Somos santos cada vez que hay un vecino, como decía Milagro, y ese vecino de repente estamos pendientes de él, con un saludo y le preguntamos si necesita algo. Somos santos cuando nos paramos en la calle, cuando hay una persona que tiene un carro dañado y lo vemos allí sufriendo, que está solo, y nos detenemos y lo ayudamos a cambiar la llanta, lo ayudamos a auxiliarlo. Somos santos cada vez que vemos a alguien en necesidad en cualquier sitio y tratamos de hacer algo por ello. Somos santos cuando pensamos en los demás, cuando oramos por los demás, cuando estamos pendientes de hacer el bien. Sí, mi amor. Sí, y como ejemplo, esta linda mujer que vivió en Venezuela se fue a varios lugares del mundo visitando esos lugares santos. Tuvo 7 hijos y les trató de dar lo mejor en valores y en costumbres que quedaron en ellos marcados, así como decía en este momento María Esperancita. Y los aconteceres en Betania y en la vida de la sierva de Dios María Esperanza constituyen el capítulo extraordinario de la historia de la Iglesia actual. María Esperanza será percibida como maestra y ejemplo de maternidad, que engalanará
la iglesia doméstica, en un momento en que la familia está pasando por pruebas muy serias. Asimismo, la gente la verá como patrona e intercedora especialmente de la familia. María Esperanza admitió que la humanidad estaría en peligro mientras continúe rebelándose contra Dios, que había una relación directa entre el sufrimiento humano y el pecado, y que las causas de la guerra eran el aborto, los pecados de la carne, la ruina de la familia, la infidelidad a Dios, el odio, el egoísmo y la falta de perdón. La guerra es el resultado de la rebelión del hombre contra el Creador y sus mandamientos, y de negarse a tener una conciencia. Ella afirmaba que cualquier purificación que sufriera la humanidad sería un medio para alcanzar un mundo mejor. Recordaba que Dios tenía el control y que a pesar de las apariencias, estos eran momentos gloriosos, porque todo estaba diseñado para lograr el reino de Dios sobre la tierra. Frente a cada tribulación, María Esperanza le decía a la gente que resistieran el temor y que confiaran en Dios. A todas aquellas personas que creían que la guerra era algo inevitable, María Esperanza les respondía: toda guerra psicológica, guerras nucleares, etc., estas guerras se detienen con la oración, con nuestras buenas acciones, con nuestra vida ofreciéndola al Señor, para la gloria suya y el bien de la humanidad. María Esperanza veía en el futuro de la familia, de la humanidad unida, en torno al Hijo de Dios, como miembro pleno de su Santa Iglesia, y que decía que cuando acepten a Jesús, habrá paz, alegría y serenidad. Todo esto lo extrajimos de María Esperanza y la Gracia de Betania. Este libro lo hizo el padre Timothy Birley, y por eso estamos tan agradados con todo lo que ella decía, porque cada frase que ella le decía a las personas eran como una enseñanza para todos. En ella se mostraba la calma, la serenidad. Siempre decía que confiaran en Dios, que tuvieran paz. Y bueno, eso es lo que simplemente queremos transmitir en este programa, esta paz y esta armonía que debe haber en medio de tantas dificultades. Y yo les quiero también recordar algo, hermano del alma, bien cortico. Ustedes saben que realmente esa experiencia en Betania, cuando yo estuve ahí, donde las apariciones de la Virgen y todo esto, esa mariposa que se ven, mariposas hermosas de colores, azul, multicolores, hermosísimas, me han acompañado a mí en 2 oportunidades, y es un testimonio cortico que quiero dar. Y es que en una oportunidad hay un necesitado que yo en cuanto puedo lo ayudo con la gracia de Dios. Él es muy pobre y él es uno de esos santos padres que cría a su hija solo, porque la mamá no está. Y en una necesidad de esas, él me comentaba, no sé cómo hacer, mi hija va a hacer la primera comunión y no tiene el vestidito, y no sé cómo le voy a comprar ese vestidito para la primera comunión. En ese momento yo me acordé que la sierva de Dios, de las palabras María Inmaculada, que nos contó de la hija de María Esperanza, nos contó que su mamá pues le gustaba hacer ese tipo de obra, donde a todos regalaba los vestidos de primera comunión a los niños pobres que no los tenían. Entonces yo me acordé de lo que me había contado María Auxiliadora, la hija de María Esperanza, la sierva de Dios, y en ese momento se me ocurrió inmediatamente, ni pensé mucho, le pedí a María Esperanza y se le dije: ayúdame, tú que ayudaste a muchos niños pobres a regalarle ese vestido de primera comunión. Mira este papá, este padre que no tiene cómo comprárselo, y yo no sé de dónde sacar ese dinero porque yo tampoco lo tengo. Y mire, mis hermanos del alma, esa inspiración, ese pensamiento de solicitarle a ella esa ayuda, acordándole que esas las obras que ella hacía, yo le pedí y lo dejé así en manos de Dios. Pues hermanos del alma, en pocos momentos
me llamó, le comenté, llamé a una persona, a mi comadre, y le comenté, entonces le comenté, y de repente me llamaron, mira, Igor, un amigo mío que se llama Guillermo, y me llamó así para saludarme, y me dijo, mira, Igor, ¿sabes qué? Quiero, no sé, quiero darte un dinero de regalo, pero porque Dios me lo ha pedido. Y yo me quedé frío en ese momento, y le decía, bendito sea Dios, gloria a Dios. Le di gracias, Señor, el pedido de María Esperanza que le he hecho, de esa intercesión a la sierva de Dios. Y mire, la ruego, esto se escuchó, Dios lo escuchó, y es misericordioso porque es una obra para un sacramento. Y ese amigo mío me dijo, no busques más, yo te doy lo que necesites. Dime dónde te mando ese dinero para que pueda este padre comprar ese vestido y hacerle la primera comunión a su hija con el vestidito. Y eso fue algo hermoso, hermanos del alma. Y yo le estoy dando testimonio porque es un testimonio real, verídico, que me sucedió a mí junto con Milagro. Y entonces después me venía en el autobús de regreso a la casa. Y miren, hermanos del alma, pude ver la imagen de la cara de la sierva, María Esperanza, Bianchi, sonriente. Y de repente se fumó ese rostro en el autobús. No lo vi más. Y me he quedado que le estoy contando esto y tengo la piel chinita, la piel así como se dice, porque siento un gran amor, una gran... Dios es maravilloso, no tienen idea, hermanos del alma. Y bueno, como ya no vamos a pasar al audio de mi amor, ¿te quieres estar? Sí, a Igor le han pasado muchas cosas, solicitando la ayuda de María Esperanza. Una vez nos quedamos accidentados en el medio era cuando vino el huracán aquí a Florida, que tuvimos que irnos y el carro se le rompió el alternador y nos quedamos varados ahí en Orlando, ¿verdad? Casi en Orlando, no pudimos llegar aquí a donde vivimos en Boca Ratón. Entonces mi hijo, se había ido la luz, los celulares no tenían carga, nada más con el 20% que logró mi hijo Igor Alejandro cargar, pues llamamos a una grúa y entonces la grúa decía, tienen que estar conectados al teléfono porque no sabemos dónde estén y tenemos que estarlo llamando. Y entonces me acuerdo que el carro estaba ahí varado y pasaban carros y en eso nos salimos, ¿verdad? Del auto y Igor vio esas mariposas y yo también y decíamos, ay María Esperanza, tú estás aquí con nosotros, le decíamos, porque estábamos ahí de verdad. Y yo no sé cómo la grúa llegó para ayudarnos, llegaron y nos llevaron y fue un evento, hermanos, que de verdad Igor y yo no supimos cómo resolvimos ese problema. Íbamos con poco dinero y de repente el señor que de la asistencia nos dice, solamente puedo montar 2 personas y los perros, porque andábamos con 3 perros, los perros pueden ir atrás en el carro que me voy a llevar. Y tuve que dejar a Igor y a mi hijo botados en el medio de la carretera, esperando que nos arreglaran el carro para recogerlo. Pero miren que cuando yo iba montado con el señor yo le decía, ay señor, yo le pago, pero vaya y recójame a mi esposo, no me lo deje ahí metido en el medio de la calle. Entonces él decía que no podía hacer eso porque se tenía que venir con otro carro. Entonces nosotros, ay Dios mío, mire hermano, cuando yo voy llegando al taller ese que me llevaba el de la grúa, llegamos allí y algo me dijo, habla con esa mujer, y yo ni me había dado cuenta qué mujer había ahí, y de repente cuando volteo así veo una muchacha hablando con un señor, y entonces yo digo, ay mira, esa es la mujer que me dijeron que hablara. Entonces yo me le acerqué con Yanes, porque nos montamos Yanes y yo en la grúa, y entonces yo le digo a Yanes, después que resolví lo del carro, el señor me dijo, en media hora le resuelvo lo del carro. Y yo dije, wow, sí. Mire, en medio del huracán, sin nada, todo cerrado, yo no sé cómo consiguieron esa pieza del carro, fue cosas de Dios. Entonces cuando yo me bajo de ahí, que hablo con el Señor, hablo con esa muchacha y le digo que sí podía conseguir un taxi, porque mi esposo y mi hijo habían quedado en el medio de la calle, ahí en el medio de la autopista, y que sí, por favor, para recogerlo, porque
Ay, entonces la muchacha me dice, ¿está muy lejos? Entonces yo le dije, no creo porque llegué aquí como en 10 minutos. Entonces me dice, mira, sabes que yo no conozco a nadie, pero yo te puedo llevar. Y me llevó, mire, y dio la vuelta y llegamos justo al lugar donde habíamos dejado a mi hijo y a mi esposo y wow, y no lo conseguí. Entonces empezamos a andar y a andar y cuando ella dice, mira, ya van dos personas caminando. Y entonces cuando me di cuenta eran ellos y yo con aquella alegría le dije, sí, sí, esos son. Y entonces nos fuimos corriendo, o sea, ya manejando y llegamos allá y cuando Igor me vio, dijo, ¿qué es esto? Sí, hermanos del alma, pero lo que ustedes no saben fue que Dios en medio de todo esto, esas mariposas me seguían persiguiendo a mí y era más o menos como 1 1/2 milla, pero estaba haciendo como 100 grados centígrados que yo me sentía que no podía más, que me desmayaba. Y ahí se derramó, quedó un poquito de agua, pero la compartía yo con mi hijo caminando en esa carretera. Y fíjense, fue una experiencia hermosa en medio de ese que yo casi sentía que me moría del calor y de todo esto. Mi hijo se comportó como un santo porque mi hijo estaba pendiente de mí, me decía, papá, no te me vayas a desmayar, toma agua, y me ponía agua en la cabeza y yo le ponía agua en la cabeza a él. Y decíamos, no sé cuándo vamos a llegar, hijo, pero yo, si no, sigue tú solo, yo me quedo aquí, he sentado y espero aquí. No, papá, yo no te dejo aquí en el medio del sol, a ver si te da algo. Entonces me agarraba por un brazo, mi hijo me llevaba, que ya fue algo hermosísimo porque yo veía ese amor de mi hijo preocupado por mí, que yo estaba casi desmayado y él me echaba agua, yo le echaba agua. Y eso era un caminar y lo que veía de reojo era así como esas mariposas persiguiendo. Y yo en medio de eso, o sea, le daba las gracias a la sierva María Esperanza, pero yo decía, nos estás acompañando con mamá María, la Virgen. Yo le dije, me pongo en tus manos, Señor. Y yo iba rezando y le decía, tranquilo, hijo, Dios es misericordioso, tú vas a ver que vamos a llegar. Yo le dije, yo me quedo en este poste y tú te vas caminando para allá y ves si viene alguien, viene el carro, porque a lo mejor viene tu mamá, no sé, y buscas, ahí llegamos y tratas de llamar por teléfono, cargar el teléfono, porque el teléfono se le había acabado toda la carga. Y yo estaba ya desmayado, no podía más. Cuando yo vengo, hermano del alma, llego así debajo de un puente, que ya yo me iba a tirar en la grama, y ya yo le había dicho, Igor, ve tú, a mi hijo Igor Alejandro, ve tú caminando a esa estación de gasolina que está por allá y dile al señor que si puedes cargar el teléfono para ver si consigues llamar a tu mamá y más o menos le explica dónde estábamos. Yo estaba desfallecido, me quedé en la grama y ya cuando me iba a tirar en la grama que me iba a cruzar la calle, de repente yo veo un carro como que me iba a pisar, yo lo vi encima mío y este carro me va a arrollar, bueno, y le dije, hijo, ponte protégete que yo no sé este carro que quiere. Y se baja a milagro de que venía con la señora, que fue un ángel de Dios que nos mandó Dios para que ustedes vean las maravillas de Dios y con esas mariposas y este testimonio que les estoy contando, porque otra vez la sierva María Esperanza de Dios estaba ahí con nosotros, María Esperanza Bianchi, con nosotros. Yo lo veía tras esas mariposas y es algo que a mí jamás en mi vida se me olvidará y creo que a mi hijo tampoco, porque mi hijo vivió esa experiencia conmigo donde él se comportó como todo un jovencito en santidad. Hizo una obra y que no tengo palabras para describir con su padre. Sí, hermanos, y por eso hicimos este programa, invitamos a su hija y yo sé que los otros hijos también nos podrán dar testimonio de su mamá, pero de verdad que en la vida de nosotros, desde que nosotros conocimos a la historia de María Esperanza, ha sido algo bien lindo en nuestra vida y tenemos muchos más testimonios, pero esto es lo que podemos hablar en este momento por el tiempo, pero gracias María Esperanza por haber entrado en nuestra vida, en nuestra familia y te damos las gracias por estar siempre presente en ella. Y oramos para que llegues a esa santidad, porque tú eres una santa, María Esperanza, y te damos las gracias por también darnos la oportunidad y a Dios, sobre todo, por haber conocido a esta familia, a sus hijas, por darnos esa oportunidad de conocer al señor Gio. Realmente una experiencia hermosa que hasta el día de hoy Dios nos llevó a ese grupo de Betania, aquí en Del Rey, que bueno, más adelante en otros programas tendremos la oportunidad de contarle todas las cosas maravillosas que nos han sucedido desde que conocimos a la familia, a esta familia santa de María Esperanza Bianchi y nuestras experiencias y las que he tenido yo en la finca de Betania.
Bueno, te damos gracias, Señor, por este día y gracias por este lindo programa. Bueno, hermanos del alma, ya llegamos al final. Esta es la oración final de nuestro programa, una de las oraciones de la sierva María Esperanza. Mi amor. Padre misericordioso, tú que bendijiste a María Esperanza con abundantes dones espirituales, a fin de consolar a tu pueblo, sirviéndote como esposa, madre y misionera en la promoción de la unidad de la familia y de la reconciliación de todos los pueblos. Tú que la hiciste figura central de todas las manifestaciones de la Virgen, bajo la advocación María Virgen y María Reconciliadora de todos los pueblos y naciones. En Betania, concédenos seguir su ejemplo de humildad, esperanza y amor incondicional. Te pedimos por la intercesión de tu amada sierva María Esperanza, que sanes y reconcilies nuestras familias y unas fraternalmente a la humanidad entera. Particularmente te suplicamos por piedad nos concedas, por los méritos y oraciones de tu sierva. Asimismo te suplicamos humildemente que seas inscrita en el catálogo de los santos, como modelo universal de las bienaventuranzas. Todo ello te lo suplicamos conforme a tu santísima voluntad, la cual tu sierva amó hasta el final. Por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bendiciones y nos vemos en el próximo programa con la segunda parte de nuestra sierva María Esperanza, para que conozcas esta hermosa historia de la Hacienda Betania. Buenas noches y bendiciones. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos y guíame en mi caminar. Quiero que me eduques y me enseñes a rezar. Hazme transparente y lléname de paz. Madre, oh madre, madre. Esta es María Evangelizadora Radio y te invitamos a que te quedes disfrutando de la más variada programación, una emisora 100% católica, forjando tu camino a la santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar.